Igual me presento, mi nombre es Melissa, soy estudiante de la Facultad de Psicología. Vamos a hacer pues una pequeña entrevista con el objetivo de conocer tus vivencias a partir de este confinamiento, ¿no? Porque como sabemos a todos nos cambió la vida, cambiaron nuestras actividades, nuestra rutina, nuestras formas de interactuar y pues nos gustaría conocer tus experiencias vivenciales. A continuación, mi compañero Luis va a hacer lectura de tu semblanza para conocerte un poquito más y a partir de ahí vamos a comenzar con las preguntas. Órale. Muy bien, pues tenemos aquí al maestro Elías Xolocotzin, nacido aquí en Cuernavaca, Morelos, en el 81, hijo de padres maestros de educación básica y que compartió y ha compartido vida con sus dos hermanos, un psicólogo y una diseñadora de interiores. El maestro ha participado en distintas exposiciones colectivas, tanto en la ciudad de Cuernavaca y a lo largo del país, desde Chihuahua hasta Puebla, y contó con una participación en la exposición del Museo de Polonia, con un nombre de Polonia que no sé pronunciar. Ha tomado diversos seminarios sobre artes electrónicas y como el seminario impartido por Rogelio Sosa en el CENAR sobre experimentación e improvisación sonora con herramientas electrónicas. Actualmente trabaja en las paradojas del tiempo y las paradojas que existen entre la realidad y la ficción, por lo cual utiliza parte del lenguaje de ciencia ficción, como también hace uso del lenguaje de los mass media. Es un artista multidisciplinario y en su trabajo utiliza distintos soportes y diversas maneras de desarrollar la obra, que abarcan desde pintura hasta el arte sonoro, pasando por la escultura, video, gráfica digital, intervención en sitio específico, escultura sonora, instalación y fotografía. De manera alternativa a sus obras principales, se interesa en la investigación en el arte contemporáneo y nuevos medios dentro de la teoría y la historia. Maestro Xolocotzin, ¿de dónde nace el interés por el arte sonoro? Mira, fíjate, cuando estaba estudiando la licenciatura hice mi especialidad en escultura, ¿no? Pero a la par tenía, pues, siempre había tenido esta cosquillita de lo sonoro, de lo musical, ¿no? Entonces me viene de la parte de la melomanía. Muy temprano empecé a escuchar música un poco comercial, digamos. Me fui metiendo en algo que se llama ruidismo, ¿no? Y con eso empecé a conocer cosas de avant-garde y pues se fue, digamos, en un principio no sabía muy bien cómo ligarlo a esta parte visual, pero dentro de la carrera, bueno, de la licenciatura, pues están las vanguardias artísticas que fue ahí donde todo se empezó a vincular y a partir de principios del siglo XX, pues ya podemos hablar de que las artes no necesitan una división, una subcategoría, ¿no? Entonces las artes pueden brincar de un lado a otro, cada uno de los proyectos te va indicando hacia dónde va. Y me interesó trabajar con sonido, más allá de las cuestiones musicales, me interesa trabajar con sonido porque es algo que no es fácil de hacer ni de contener, ¿no? Digamos que los planteamientos suponen que si tú grabas algún sonido y lo reproduces en otro lugar, no es el mismo sonido, es otro sonido que se parece al que grabaste, pero no es el mismo sonido. Ese sonido que escuchaste en aquel momento ya se fue, ya no va a volver a pasar, ¿no? Y eso es lo que me interesa de la parte sonora, de trabajar pues con esta parte de la escucha sobre todo, y no meramente las sonoridades, ¿no? Entonces mi trabajo o las piezas que desarrollo no necesariamente ejecutan algún tipo de sonido, sino que están más vinculadas con una relación de la escucha, ¿no? Con la percepción de cómo escuchamos y cómo percibimos el sonido con nuestro cuerpo. Qué interesante. Justamente hablando de esta subjetividad del sonido y que puede ser percibido de distintas maneras según sea el escenario o la persona, maestro, creo que usted, teniendo en inteligencia que su hermano es psicólogo, ¿cree usted que su investigación y sus principales temas de interés tengan alguna influencia con la psicología o que usted quiera tener ese impacto psicológico en las personas?
Mira, aquí sucede algo muy interesante que acabas de mencionar. Yo creo que lo podría relacionar, sí, con la psicología, digamos, con esta idea de la percepción de las cosas que suceden en nuestro ambiente. Eh, no en un sentido del psicoanálisis como se había vinculado en algún momento las artes, digamos, a mediados del siglo XX, con el surrealismo y con otras áreas de investigación que tocan a las artes, se vinculaba al psicoanálisis. Yo no soy partidario del psicoanálisis, sí creo que tiene que ver algo podríamos, más bien, lo vinculamos totalmente con la psicología, porque al final, como lo mencionas, tiene que ver con la percepción de las personas, ¿no? Es difícil que si tú reconoces un sonido, no lo hiles con alguna experiencia vivida anteriormente, ¿no? Entonces, digamos que esa subjetividad es compleja de despegar de las personas, pero quizá podríamos aludir a una primera escucha, ¿no? Digamos, sonidos que sea la primera vez que escuchas o regresar a esos sonidos que escuchaste alguna vez y empezaste a omitir justo porque no son necesarios para la vida diaria, ¿no? Digamos que a mí me interesan esas otras sonoridades que son las que no escuchamos todos los días o que dejamos de prestarles atención, y digamos que ahí sí habría una relación quizá un poco más directa con las ciencias cognitivas que digamos, una práctica de la psicología en específico, ¿no? Ok, y hablando pues de tu formación de escultor, ¿crees podernos describir tu experiencia al conectar con esa escultura sonora? Como les mencionaba anteriormente, pues la parte de la espacialidad, digamos, es una de las prioridades que tiene la escultura, dialogar con el espacio que lo contiene o con el espacio en donde se va a comunicar. Eh, en la segunda mitad del siglo XX, la escultura deja de tener ese lugar de pedestal y de ser una herramienta, y qué bueno que lo tocas ahora, porque justamente ayer estábamos viendo en las noticias cómo se armó todo un relajo en torno a las esculturas conmemorativas de Cristóbal Colón, ¿no? Digamos, se vuelven simbólicas y tienen una carga simbólica, histórica, social, política, ¿no? Y derrumbar una escultura de su pedestal, digamos, llega a esa libertad, ¿no? O tiene esa significación. A mí me parece pertinente este ejemplo porque de alguna manera, en la segunda mitad del siglo XX, cuando las esculturas ya no tienen pedestal, se bajan y se ponen en un terreno, digamos, de diálogo transversal con las personas que están a su alrededor y con la arquitectura que está a su alrededor y con el medio ambiente que está a su alrededor. De esa manera, yo vinculé el sonido, o yo vinculo el sonido, la parte sonora de la escultura como una extensión de esos objetos escultóricos, ¿no? Además, que el sonido le permite a las piezas objetuales poderse expandir en el espacio, ¿no? En esa misma manera de no poderlas así, hay una particular que también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que mi interés también giraba en torno a que la escultura por sí misma, vamos, al menos de que sea una escultura cinética, no tiene movimiento, ¿no? Entonces, esa dinámica que puede darle el sonido al sumarlo a esos objetos le permite también correr temporalmente y no ser digamos, un objeto físico que no, inmóvil e inerte, ¿no? Además que le da vitalidad o le da otra vitalidad del sonido a las esculturas. Me vino a la mente justo con esto que usted comenta, maestro, su obra de Big Ear. Es algo más o menos así, o sea que, digamos, si uno lo ve de lejos, cree que es una escultura de pedestal, pero te acercas y ves que tú eres parte, incluso como espectador eres parte de esa obra y que, no sé, siento que encaja perfectamente en el concepto de sumersiva porque literal tú te paras dentro de la escultura y todos los sonidos que el altavoz, no sé si sea el término correcto, que el altavoz percibe, pues se magnifican y se potencian y, no sé, siento que pueden estar muchísimo más presentes de lo que diariamente están, ¿no? Efectivamente, digamos que lo explicaste, no pudo verse mejor explicado. Sí, este cono, que es el que recupera el sonido en esa especie en específico, está conectado a una serie de amplificadores que tú al introducirte a una parte de la escultura, pues te encuentras inmerso en todas esas sonoridades que habías dejado de percibir. Digamos que no hay ningún truco, lo único que sucede aquí es que hay una priorización por una escucha atendida, ¿no? Paulina Oliveros, que era una compositora de la segunda mitad del siglo XX, hace toda una investigación alrededor de ese poder permitirte
ponerte en situación de escucha para empezar a reconocer esos otros sonidos que no están en el primer plano, ¿no? Sino que los hemos ido relegando a los segundos, al tercer plano. Entonces, digamos que la escultura, esta pieza en específico, un poco como al cegar tu mirada, o más bien como a oscurecer tu mirada, entonces te permite, ¿no? Pues poner más atención a los sonidos que estás escuchando y querer reconocer algunos de los sonidos, porque no los estás viendo. Digamos que a diferencia de lo que sucede con la vista, pues el sonido puede venir de distintas fuentes, incluso más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Y a mí me parece que eso es una de las peculiaridades que tiene la experiencia sonora, ¿no? O los estudios aurales, ¿no? Veamos, en específico, pues podría ser. Ok, y bueno, no sé de qué manera pues han cambiado pues tus actividades. Sabemos que eres muy activo. Actualmente eres miembro activo del colectivo de Escucha Subversiva. ¿Podrías explicarnos cuál es el objetivo de ese colectivo? Bueno, digamos que ustedes como saben, y como sucede en muchas ciudades, no hay mucha apertura o hay poca apertura o no hay muchos espacios o los pocos que hay son un poco cerrados. Entonces, digamos que Escucha Subversiva surge como una manera de aliarnos con otros artistas otros artistas que están trabajando con sonido, digamos, no de la misma manera, pero que lo que nos une es el interés por lo sonoro, ¿no? Y lo conformamos más que un trabajo, como una manera de grupo colectivo, más como un ensamble de experimentación sonora, en el cual pues nos apoyamos digamos, en la parte de la gestión, en promover nuestro trabajo, hacemos algunas experiencias en colaboración, o sea, participamos todos juntos, en otras experiencias nada más participamos 3, o participan 2 o 4, además que no es tan, tan cerrado como podría ser un trabajo en colectivo, ¿no? Es más como una experiencia de vinculación, de comunidad, si quieres, que un trabajo en el que todos tengamos que estar y que haya una rigidez, ¿no? Entonces, Escucha Subversiva nace con esa intención como de un tanto de apoyarnos y visibilizar que hay artistas que están trabajando desde Cuernavaca con lo sonoro, con la implicación no solo en la práctica, sino también en la teoría, y que venimos de diferentes disciplinas. O sea, ahí estamos artistas visuales o que tenemos una formación de artistas visuales, hay gente que es compositor o que es instrumentista, ¿no? Pero que tiene estos intereses por lo sonoro. Y además, no, digamos, con esta experiencia que no se vincula necesariamente con lo musical ni con lo visual, nos permite también hacer una exploración con diferentes herramientas. Lo mismo hacemos programación, que electrónica de autor, que alterar un instrumento, que hacer syncing bending, en fin, ¿no? Hacemos visuales en las presentaciones, que es algo que nuestro trabajo, pues en lo particular, quizá no sea pertinente, pero que en este otro espacio nos permitimos experimentar, ¿no? Ok. Tuve la oportunidad de ver conciertos o performance, que ustedes así le llamaban, pues de Escucha Subversiva, y me gustaría saber de qué manera ahorita están trabajando, porque pues con esto desde el confinamiento, pues ya como tal no se puede hacer como un concierto, pues, no sé, en físico, ¿no? Donde haya pues más interacción. No sé si sigan trabajando aún en ese proyecto, pero pues de manera virtual o cómo lo están haciendo ahora. Fíjate que no tuvimos tantos problemas porque en realidad pues no, nada más que nuestra posibilidad de llevar a la práctica a partir del ordenador la parte sonora, pues eso nos facilitó cambiar el modelo de presentación a un espacio virtual, ¿no? Además, antes de que sucediera lo de la pandemia, nosotros ya habíamos estado trabajando en algunas experiencias a distancia, ¿no? Creo que la pandemia, lejos de toda la problemática que ha traído consigo, nos ha permitido realmente ver cuál es el potencial que tiene el ordenador y que tienen las redes, digamos, el Internet, a qué lugares puedes llegar. A mí me ha dado la oportunidad de tomar talleres en España, en Chile, en Venezuela, lugares que mira, por mi trabajo no podría ir en estos momentos, ¿no? Pero digamos que el confinamiento y poderlo tomar a distancia
pues me ha permitido tener esa oportunidad, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con Escucha Subversiva. Tan pronto comenzamos toda esta paranoia en torno al confinamiento, pues empezaron a surgir muchas propuestas para hacer experiencias remotas, ¿no? Y como te platicaba hace rato, nosotros pues ya tenemos alguna experiencia trabajando con ordenadores y hacer estas conexiones intermediales o en las redes. Entonces, bueno, lo único que tuvimos que hacer es ponernos de acuerdo y decir, bueno, vamos a trabajar con tal y tal programa y hay que conectarnos de esta manera para que funcione, ¿no? Vamos, que también otra de las situaciones que sucedió a partir de la pandemia es que descubrimos que los programas no eran tan dinámicos como se suponía que debían de ser, ¿no? Los problemas como el que se caiga la red o que se empiece a alentar porque estás mandando imagen en movimiento, más sonido, y que estás conectado con 6 personas a la vez. Bueno, todas esas situaciones pues las fuimos pues trabajando y creando estrategias para que no fuera una problemática y poder tener pues un concierto virtual, ¿no? Muy bien, maestro, regresando un poco a sus orígenes, no sé, justo hace rato nos comentaba de esta compositora de a mediados del siglo XX. Me quedé pensando en que muy seguramente conozca el trabajo de Julián Carrillo o de Jan Xenakis. ¿Quiénes son sus principales teóricos que lo atraparon en esta cuestión del arte sonoro? Fíjate, bueno, hay bastantes, digamos que uno de los principales y que, bueno, usted sabrá, ¿no? Que te tomas a un teórico, a un autor y es difícil que lo sueltes, ¿no? Y uno de los que me ha costado trabajo soltar, porque tampoco, digamos que su investigación no es tan cerrada, sino que también es una investigación muy abierta, es John Cage, ¿no? El trabajo de John Cage no solo en la práctica, sino en la teoría, pues hay de donde seguir tomando y retomando, ¿no? Y ya después de ahí, pues hay bastantes otros teóricos como, ¿quién será? Podría ser David Top, que es un artista músico que ha escrito sobre música electrónica, pero que también escribió sobre arte sonoro. Puede ser Label, que está escribiendo, que empezó a escribir sobre arte sonoro en los 80s. Podría ser Javier Abdujar, que también ha escrito mucho sobre arte sonoro, Javier Ariza, que tiene un texto que se llama Las imágenes del sonido, en fin, hay un montón de teóricos de finales del siglo XX, porque además, digamos que la práctica del arte sonoro va a tomar un segundo revuelo ya hacia finales del siglo XX, aunque algunas primeras intenciones en 1910, y como lo mencionaste, Julián Carrillo no era artista sonoro ni le interesaba, pero sí estaba trabajando sobre una nueva sonorización a partir de la composición musical, ¿no? Con la dodecafonía, y es que es interesante que mencionaras a Julián Carrillo, porque justo Julián Carrillo, cuando hace todas estas investigaciones y que además escribe un tratado de música nueva, pues eso le hace clic a un grupo de artistas que se hacían llamar los estridentistas. Digamos que en ese momento México está muy inserto en las vanguardias artísticas, ¿no? Además que México fue también un lugar importante en América para lo que ahora conocemos como arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, y tenemos muchísimos más ejemplos. Vemos que la primera mitad del siglo XX en México pasaron mucho más cosas que lo que nos dicen los libros de historia alrededor del muralismo, ¿no? O sea, participaba en bienales, en concursos, estaban trabajando con Fluxus, estaban trabajando con los dadaístas, estaban trabajando con los futuristas, lo mismo estaban trabajando con los constructivistas rusos, estaban metiendo en el minimalismo, estaban metiendo en el arte pop. Nada más que México ha estado presente y activo en todos los lugares, ¿no? Y no solo, digamos, en la práctica, sino también en la teoría se escribió mucho sobre ello, ¿no? Muy bien, qué interesante. Justo de Cage me llama mucho la atención su concepto de la música controlada por el azar, que es como, no sé, se me ocurre
una caja sorpresa, ¿no? Porque si la música la controla al azar, nunca sabes con qué te vas a topar, no sabes qué te va a gustar, no sabes qué te va a llamar la atención. O sea, se me hace muy interesante. Y ahora que tenemos en mente sus teóricos, maestro, eh, ¿podría decir usted que esta, esta cuestión de que estamos viviendo justo ahora, que es algo insólito, como lo es esto del COVID, ¿podría decirnos desde esa perspectiva de sus teóricos a qué suena el confinamiento? Fíjate que es ahora que lo mencionas y justo que estábamos platicando lo que sucedía al principio de la pandemia y esto que les platicaba, que empezaron a surgir muchas propuestas en torno a la práctica artística alrededor de las experiencias aurales. Una de las preguntas era justamente eso, ¿cuáles son los sonidos de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? Y ustedes se acordarán que las primeras semanas de la pandemia, digamos, en la calle no pasaban carros, muy poca gente hacía ruido, y entonces empezamos a escuchar otra vez las aves, el sonido del viento, los árboles moviéndose, ¿no? Y empezamos a recordar, digamos que esto que pasaba en las noticias donde los animales empezaban a recuperar espacios, lo mismo sucedía con el sonido, ¿no? Pues el sonido se empezó otra vez a revelar y a ocupar otra vez el espacio que le había sido hurtado por parte de la modernidad, ¿no? De las grandes urbes, ¿no? A mí me parece que al menos en un principio, digamos, de todo esto que pasó, sí nos dio una nueva escucha, nos dio una oportunidad de volver a aprender a escuchar, a poner atención a lo que estábamos escuchando. Además, digamos, para muchos era, eh, no le había costado tanto trabajo estar en el encierro porque, digamos, su casa era un espacio abierto o convivía con más personas, en fin, ¿no? Pero, digamos, yo me pongo a pensar en las personas que estaban solas en un departamento diminuto, ¿no? ¿Qué otra cosa te quedaba más que sentarte a escuchar lo que pasaba por tu ventana, ¿no? Como, pues que también es un lugar de escape y también podría llegar a ser incluso un lugar de reflexión, ¿no? Para no caer en en una descripción de meditación, ¿no? Sí, pero sí, digamos, sin llegar a ese extremo, sí te permite en una escucha atendida, una escucha atenta, ponerte en un punto de reflexión, ¿no? De estar pensando qué es lo que está sucediendo, cómo lo vas a sobrellevar, cuáles son esas otras cosas que sabes hacer, aparte de levantarte todos los días a ir a trabajar, ¿no? Además que los primeros días pues, se suspendió el trabajo totalmente, ¿no? O sea, después de 2 semanas nos cayó el 20, pues que no íbamos a volver de inmediato, ¿no? Que había que echarle ganas y seguir trabajando y seguir, pues, desarrollando lo que habías dejado estacionado una semana, ¿no? A mí me parece que también nos está enseñando que estar en casa no nada más, no solamente es un lugar de ocio, sino que también puedes aprovechar para hacer muchos proyectos y ahorrar tiempo. Digamos que que el tiempo que te tomaba transportarte de un lugar a otro lo puedes ahora ocupar para trabajar en otros proyectos, en otras ideas, incluso en cosas del hogar, no sé, armar muebles, barrer, trapear, no sé, otras muchas cosas que el trasladarte te quitaba, ¿no? Y bueno, a mí me interesó o me gusta esta manera de trabajar porque justamente pues puedo estar trabajando en 3 proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y no necesito levantarme de mi silla para moverme, ir a una reunión que podríamos resolver en un correo electrónico o con una videollamada, ¿no? Entonces te soluciona esas cosas, ¿no? Me parece que hay cosas que podríamos seguir utilizando de todo este aprendizaje que tuvimos con la pandemia, ¿no? Y hablando de, pues, de proyectos, ¿actualmente comenzaste a trabajar en algún nuevo proyecto en este confinamiento? Pues, pues sí, empecé a trabajar uno nuevo que no debería de empezar a trabajar en nuevos proyectos, sino debería de terminar los que ya tengo. Es a la par que estoy desarrollando la investigación para el doctorado, pues me metí a hacer digamos, a hacer un proyecto que se relaciona con los videojuegos, digamos, a desarrollar un videojuego que tiene una relación directa con esto de la escucha, que es el tema principal en mi investigación, y con lo escultórico. Estamos haciendo cosas con escucha subversiva, estamos planeando algunos eventos, estamos trabajando
en algunas cosas que se relacionan con la Facultad de Artes, específicamente con los egresados, ¿no? Como un seguimiento para los egresados de la facultad, pues escribiendo, haciendo, tengo que hacer unas esculturas tenemos una exposición para finales de diciembre, entonces tengo que terminar una pieza, en fin, ¿no? Como, pues, proyectos no faltan, ¿no? Hay que, ahora hay que buscarse más tiempecito, ¿no? Para hacer otras cosas también. Sí, claro. Y hablando igual de nuestro título de entrevista, que es Relatos desde el confinamiento, pues este título hace alusión como a este distanciamiento social, ¿no? Que estamos pues viviendo. ¿Con qué palabras describirías estos momentos de tu vida? Eh, yo creo que podría ser oportunidad, desarrollo y apertura, podría ser otro de las palabras que podría describir este momento, ¿no? En particular. Muy bien, maestro. Pues ya casi para finalizar, ¿hay algo en puerta que te gustaría anunciar, maestro? ¿Alguna tarea que nos dejes a nosotros para enriquecer esta cuestión del arte sonoro? ¿Alguna exposición en puerta? ¿Algo que gustarías compartirnos? Fíjate que ahora reflexionando con la pregunta que me hacías sobre la relación de la psicología y el arte sonoro, hay bastantes textos, digamos, no es algo que yo esté explorando, investigando en particular, porque me interesan otras cosas en relación a la escucha y a la percepción del sonido, pero hay bastante información de gente que, digamos, de los estudios orales, y eso es importante, pues, porque, digamos, que esta idea de este concepto del estudio oral no solo tiene que ver con la práctica artística, sino tiene que ver con la práctica social, la práctica antropológica, las ciencias cognitivas y, por supuesto, que la psicología, ¿no? Digamos que la investigación alrededor de cómo percibimos el sonido ha estado creciendo y es interesante que creciera justo hacia finales del siglo XX, porque digamos que lo que estamos viviendo ahora también es un repensar o replantearnos a aquellos teóricos que venimos arrastrando desde principios del siglo XX y que fueron los que los que de alguna manera nos encasillaron en una manera de pensar, ¿no? Y yo creo que ahora es momento pues también de reflexionar de otra manera y cuestionarlos, ¿no? Porque tampoco es que tuvieran 100% la razón, ¿no? Y por ahí hay digamos, un movimiento filosófico que se dio a principios del siglo XXI que se llama la ontología orientada a objetos, y quizá por ahí podríamos encontrar algo que podría detonarnos y cuestionarnos nuestra práctica de investigación en lo particular, o sea, desde la psicología, pasando por las artes, la antropología, las ciencias exactas, ¿no? Y por ahí también hay un filósofo en ciencias que estaría padre que se echaran un clavado y investigaran un poco más sobre él, digamos, en general, no en lo particular. Se apellida, déjame acuerdo cómo se apellida. Ahora que lo recuerde, maestro, tengo Y a una ver, pregunta. échamela. Justo ahorita con toda esta cuestión, pues que estamos viviendo de la pandemia, su, su idea, la idea que surge del arte sonoro, de su línea de investigación, es hacer evidentes los sonidos que pasamos desapercibidos, o si bien no evidentes, como llevarlos o traerlos al presente, a lo que hoy somos, escucharlos, sentirlos. ¿Será que los sonidos, lejos de normalizarse, se puedan desnormalizar? Porque se me ocurre esto. Antes nosotros salíamos al súper y la persona de nuestro al lado estornudaba y pasaba completamente desapercibido. Pero ahora escuchamos a alguien toser o estornudar y nos alejamos lo más que podamos, porque siento que ya se desnormalizó ese sonido en particular. ¿Será que depende del contexto o de qué factores depende que un sonido se desnormalice? Si es que se puede. Pues se podría, y de hecho podría ser una investigación interesante, ¿no? Cómo desaprendes lo que escuchas, ¿no? O sea, cómo dejas de relacionar un estornudo con una enfermedad de contagio
¿no? Y se convierta solamente en un sonido que produce el cuerpo, ¿no? Digamos, eso sería designificar el sonido, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que conceptos como las palabras pierdan su significado, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión antropológica y social, ¿no? Y psicológica también, porque nosotros digamos que las palabras las inventamos nosotros, o sea, no existían, ¿no? Nosotros les dimos el concepto y nosotros les damos una carga emocional. Lo mismo sucede con aquellos sonidos, como ahora que lo mencionas con el estornudo, que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Ahora. O sea, si escuchas a alguien estornudar, no te quieres contagiar porque seguramente te vas a morir, ¿no? Vas llevándolo a ese extremo y por eso cuando escuchas a alguien te abres, ¿no? Te quitas, lo repeles, ¿no? Quizá un tiempo atrás, si estornudaba a alguien, hasta le decías salud y le ofrecías un pañuelo, ¿no? Pero digamos que lo que hemos aprendido ahora es que si alguien estornuda puede estar contagiado y no hay que acercarse, ¿no? Entonces se vuelve una barrera social. Y sí, claro que podría, o sea, también deberíamos de pensar nosotros qué valor le estamos dando a los sonidos, o sea, cómo lo sobrevaloramos algunos sonidos y cómo le hemos dejado de valorar otros sonidos que podrían ser más enriquecedores, ¿no? Y por supuesto que eso, digamos, esto que mencionas, o este ejemplo que mencionaste, pues no solamente tiene que ver con el sonido, sino también tiene que ver con las relaciones afectivas, con cómo te muestras ante la sociedad, ¿no? Y sí, efectivamente, pues mi investigación, como lo mencionas, sí tiene que ver con ese desaprender, que en realidad pues justo John Cage lo menciona en alguno de sus tratados, que los llama silencios sonoros, y eso quiere decir que son estos sonidos que hemos dejado de prestarles atención. Siempre están ahí, o sea, los sonidos, siempre, no hay sonidos nuevos. Además que los sonidos nuevos aparecieron con la llegada de las industrias, ¿no? En la revolución industrial aparecieron los sonidos nuevos, porque eran máquinas que producen sonidos que no existían en la naturaleza. Y no podemos llamarlos artificiales, porque son sonidos concretos que existen al chocar dos materiales, ¿no? Y ahora sí, ya me acordé, el filósofo en ciencias se llama Manuel de Landa, ¿no? Y justamente Manuel de Landa es un filósofo que alude hacia el materialismo y alude hacia entender el mundo más allá de la subjetividad o del antropocentrismo, ¿no? O sea, entender que la naturaleza existe a pesar de que nosotros no estemos aquí. O sea, que no gire todo alrededor de los humanos, ¿no? Si entendemos eso, también podríamos entender cómo un sonido, como el estornudo de una persona se puede convertir en eso, solo un estornudo, y no un estornudo, o no un sonido de la enfermedad, sino un estornudo, digamos, un sonido del cuerpo y no un sonido de la enfermedad. Si lo entendemos así, entonces quizás no tendríamos ese rechazo, no solo a ese sonido en particular, sino a muchos sonidos en general, ¿no? Como cuando ladra un perro, no siempre quiere decir que te va a morder, ¿no? No, a lo mejor se quiere comunicar, y entonces Manuel de Landa habla sobre esta forma muy básica de comunicación, o sea, todo se comunica con todo. Entonces, lo que alude esta ontología orientada a objetos es que todos somos iguales, ¿no? Todos somos objetos y todos somos en el mismo rango y todos generamos comunicación entre nosotros. Entonces, estudien la relación que hay entre los objetos cotidianos y nosotros también, como otro objeto cotidiano. Además que ponerlo ese en un primer plano podría ser muy interesante porque entonces también nos permitiría abocar nuestra experiencia con otros objetos, ahora sí aludiendo a la práctica artística, de cómo nosotros nos involucramos con las piezas que están en el museo, ¿no? ¿Qué te dice la pieza que está en el museo? ¿De qué manera sí se relaciona contigo y de qué manera no se relaciona contigo? ¿Cómo es que una pieza de arte se vuelve significativa para ti y cómo hay muchas piezas que no se vuelven significativas para ti? Y una cosa que es importante es que no todas las piezas que están en museos tienen que ser significantes, ¿no? O sea, no porque esté en un museo te tiene que gustar, ¿no? O sea, también puede haber piezas de arte que no te gusten o que tú digas que eso, pues no te dice nada, ¿no? Digo, es igual que cuando tomas un libro, habrá libros que te gusten, ¿no? Y habrá otros libros que no te dejaron ninguna enseñanza. Pues es lo mismo, hay que aprender a relacionarse sin tener prejuicios, que eso podría ser también relacionado al ejemplo de los estornudos, ¿no? O sea, no todos los estornudos podrían significar que el compañero está enfermo de coronavirus, ¿no?
Pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo también, porque, digamos, pues vamos a ir, como vayamos asimilando la enfermedad, también iremos asimilando otras nuevas maneras de relacionarnos con las personas, ¿no? Quizá nos estábamos, pues nos sentíamos inmortales, ¿no? Había cosas muy básicas como lavarse las manos todo el tiempo que no hacíamos, ¿no? Y que ahora haces, ¿no? Digamos, se está volviendo un hábito. A lo mejor antes no necesitaba salir con cubrebocas y quizá a partir de esta experiencia sea parte de tu vestimenta cotidiana usar un cubrebocas, porque además pues, debe tener otras propiedades más allá de que no te contagies o no contagies a los demás. No sé, habría que reflexionar después de que pase esto, ¿no? También es muy, no solamente subjetivo, sino también idealista pretender decir que aprendimos de la pandemia cuando todavía no hemos salido de ella, ¿no? O sea, como, digamos, que un semáforo basado en qué te diga que ya puedes salir, o un semáforo basado en qué te diga que no puedes salir, o por qué regresas, ¿no? ¿Por qué está en amarillo y luego regresas a rojo y luego de rojo te pasas a verde? O sea, ¿cómo pasan los ciclos, ¿no? También, ¿cómo entendemos cuáles son esas otras necesidades políticas que influyen en ese semáforo que no solo está, ¿no? Basado en una cuestión de salud pública o no solo de salud física, sino también de salud mental, que además se ha vuelto uno de los principales problemas más allá de la salud física que podría provocar el virus, no sé, como además, todo este encierro, pues claro que hay gente que no le ha caído bien a nivel emocional. Eso es una problemática. O lo contrario, ¿no? Pues, como mucha gente que se empezó a hacer muchísimas cosas y se saturó de cosas, ¿no? Pues también habría que ver cuáles son esos, pues extremos, ¿no? Para aprender un poco más sobre la pandemia, ¿no? Habrá otros que les fue muchísimo mejor y, ¿no? Y pues no, ni se dieron cuenta, pues, que hubo un encierro, ¿no? Que de por sí no salían, ¿no? También dependerá mucho de la vida de cada quien. Pero creo Sí, que nos estaba enseñando muchísimas cosas, perdón. sí. Bueno, antes de cerrar, pues me surgió una pequeña pregunta. ¿Hay ruido en el silencio? Fíjate que bueno que lo mencionas. Hay un texto que se llama Ruidos, justamente, ensayo de la economía política de la música, de Jacques Attali, y él, digamos, que este concepto de ruido, al igual que el del silencio, que no son opuestos, sino que son complementarios, o sea, no quiere, digamos, que el silencio como lo entendemos como ausencia de sonido no existe. O sea, es un concepto quizá tan complejo como el amor, ¿no? Entonces, el silencio como ausencia de sonido, como lo demostró John Cage y como lo han demostrado otros personajes, pues cuando tú entras a una cámara anecoica, que es la experiencia que tuvo John Cage, que es una cámara donde se supone dejas de escuchar todo, pues empiezas a escuchar tu cuerpo. Entonces, en realidad nosotros no podríamos estar en un silencio absoluto. Y la idea de ruido, pues el concepto de ruido surge a partir de las cosas que no, digamos, de los sonidos que no te interesan, de los sonidos que no te gustan o que te causan una incomodidad. Entonces, es complejo porque, digamos, si a ti no te gusta cómo suena un sartén golpeado por una cuchara, pues eso para ti podría ser ruido, pero a lo mejor hay otra persona que está haciendo música con eso y entonces para él no va a ser ruido digamos, la percusión de la cuchara con el sartén, ¿no? Sino va a ser más un tono que puede ocupar en una experiencia sonora o digamos, en un sonido, ¿no? Entonces, digamos que la idea de ruido también habría que replanteársela, justo porque no necesariamente tiene que ser algo que te moleste o que no, digamos, que podría ocupar una significancia muchísimo más amplia que solo decir que son ruidos que te lastiman, ¿no? No sé. Volvemos a esta de la subjetividad, podría ser muchísimo más quizá explicable desde la experiencia de cada quien, ¿no? Pero bueno, yo creo que el ruido tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y por ahí, pues si les interesa, pues cosas sobre el ruido, pues pueden escuchar a esta
¿cómo se llama? Pues es que podría, bueno, como estilo musical, que no es un estilo musical, que es el ruidismo, ¿no? Y que es gente que hace música con ruido, ¿no? Y entonces los conciertos son ruido, y es padre, está interesante escuchar ¿no? Por media hora, y cómo empiezas a descubrir cómo en ese caos también hay, ¿no? En ciertos patrones que se va repitiendo, ¿no? Vamos, que hasta el caos, como esto del azar, tiene dónde estudiarse y no es tan complejo como pareciera desde fuera, ¿no? Pero bueno, creo que podría ser muchísimo más vasto tratar de explicar esta cuestión de ruido, pero tenemos que entenderlo, como lo dice Jacques Attali, de una cuestión política y social, podría también responder a esto, ¿no? O sea, una de las partes en donde habla Jacques Attali sobre el sonido es eso que les comentaba al principio, que vamos, que los ruidos en el medioevo solo sucedían cerca de los lugares donde estaban los herreros haciendo pues los instrumentos, ¿no? Las espadas o los cascos, lo que sea. Entonces, el golpeteo del marro ¿no? Con el yunque, pa, 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 pues ahí empezamos ¿no? Esa experiencia del ruido, a llamarle ruido, ¿no? Porque también es algo que surge con las urbes, ¿no? Con las ciudades, con los asentamientos. Porque antes, pues quizá no había ni el concepto de ruido, porque podría ser, pues, quizá un árbol cayendo, pues no, es más significativo, ¿no? Pues el golpeteo que hace un árbol cuando cae con todas las ramas, pues te está indicando que te quites, ¿no? Que te hagas a un lado, si no te va a aplastar el árbol, ¿no? Quizá. Y lo otro, pues me pareciera que no es indicativo de nada, aunque los ruidos, pues ¿no? Te significan mucho también. Habría que plantearlo. Gracias. Muy bien, pues no cabe duda que podríamos tendernos aquí todo el día hablando de lo interesante que es toda esta cuestión de lo sonoro, de lo meramente sonoro y de lo sonoro dentro de lo musical. Pero bueno, maestro, queremos, a nombre de mi compañera Melissa y de mi nombre y a nombre del Centro Artístico Terapéutico Casa de Agua, agradecerle el espacio que nos brindó, agradecerle que nos haya escuchado y que nos platicara y compartiera un poco de sus vivencias, tanto como escultor, como investigador y como humano también. Bueno, le agradecemos de sobremanera, le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos en los que acaba de emprender y en los que emprendió. Y bueno, no sé si Melissa quiere agregar algo. De mi parte es todo y muchas gracias. Sí, pues bueno, de igual manera, pues maestro, le agradezco mucho por haber aceptado participar en este proyecto, porque pues igual nos está ayudando mucho con nuestra formación como estudiantes. Y pues bueno, al final, pues creo que estas experiencias, vivencias son, como usted comentaba, pues dependen mucho de la persona, ¿no? Del contexto en que estamos viviendo. Y pues usted como en el rol de profesor, igual de estudiante porque está realizando su doctorado, y como humano, pues igual nos interesa conocerlo, conocer sus experiencias. Gracias. Muchas gracias. Nada más dos cositas, ¿no? Dos recomendaciones. Por ahí hay un texto que se llama Escucha Siniestra de David Top, que yo se lo recomendaría mucho. Y hay un libro que se llama Musicofilia, de Oliver Sacks, que ustedes conocerán seguramente, que es un psiquiatra, sociólogo, investigador y demás, que habla sobre casos que tienen que ver con los sonidos o con la música, pero que son casos extraños de psiquiatría. Búsquenlo, está muy interesante. Y pues no me queda más que agradecerles la invitación. Espero que les haya estado entretenidos, que les haya gustado. Y pues lo que necesiten, pues cuenten conmigo. Okay. Muchas gracias. Hasta luego, Muy que bien, estén muy maestro, bien. pues es todo. Muchas gracias, un saludo. Chao. Hasta luego, gracias.